Muy buenas tardes, vamos a arrancar ya el programa de hoy, lo vamos a hacer con mucho contenido porque vamos a estar con Aroa y Ana. También nos haremos una vueltecita por Naturaleza Encendida, estará con nosotros César Suárez y también tendremos la actualidad del día de hoy y obviamente con esas pinceladas sobre el pregón del día de ayer. Todo ello lo vamos a tener aquí, pero recuerden que además también les informamos que pueden entrar en el sorteo de este fantástico traje de Flamenca de la Jolí, un traje perforado valorado en 650 € que podrá ser suyo entrando en ese sorteo si contratan los servicios de PTV Telecom antes del 16 de abril. Una oportunidad inigualable para ir a la feria pues magníficamente bien vestida o incluso si es un hombre el que le toca el traje pues para regalarlo y queda la mar de bien. Así que nada, vamos a comenzar ya el programa de hoy. Venga, arrancamos. Bueno, pues arrancamos ya el programa de hoy y como hemos dicho vamos a estar con Aroa y con Ana, que han escrito, que han realizado la primera biografía sobre Almudena Grandes, la primera biografía ilustrada, y mi compañera Gloria Santano ha estado con ellas. Almudena, una biografía, es un tributo a la vida y el legado de Almudena Grandes, narrado por Aroa Moreno y por Ana Jarén. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo ha sido escribir, transmitir el legado de Almudena Grandes a lo largo del tiempo? Pues ha sido precioso, la verdad, ha sido una oportunidad de esas que a veces aparecen en la vida, o una ocurrencia maravillosa y también pues una responsabilidad, la verdad, escribirlo, ¿no? Como fijar la memoria, una de las memorias, mi lectura de su vida y de su obra, pues también tiene una parte de responsabilidad, de reflexión y de pensar que estamos contando, ¿no? De alguien tan conocido y tan querido. Bueno, nada más empezar el libro, pues tenemos que hablar de su portada. Cuéntame, ¿qué querías destacar en la portada de Almudena? Quería reflejar lo que para mí es Almudena, esa viveza, esa vitalidad, una postura que también fuera característica de ella, que tú la vieras y la reconocieras, ¿no? Y también hacer un guiño a todas las horas y años de estudio que llevan detrás muchas de sus obras, ¿no? Que creo que es importante y que también la caracterizan como autora y como persona. ¿Qué detalles podemos, por ejemplo, las manos, que están muy detalladas en esta portada? Sí, porque a mí había una cosa de Almudena que me llamaba la atención cuando veía las imágenes y los vídeos y todo eso, era que siempre llevaba valorios. Entonces quería que llevara complementos, me he fijado en cuáles son los que suele llevar más, la postura de las manos, creo que es muy característica de ella la manera en la que las mueve, he intentado fijarme en sus manierismos, bueno, y por supuesto ya si nos ponemos a hablar de cosas así que a mí me han llamado más la atención, pues eran su pelo y su mirada. Ana, siguiendo con la ilustración, has ilustrado diferentes aspectos y etapas de Almudena. ¿Cuál ha sido para ti la ilustración más emotiva del libro? Emotiva, sin lugar a dudas, la del final, la del entierro. No te tengo que decir por qué, pero sí es verdad que a lo largo del libro te acercas a la persona desde que nace pues hasta que se va y le coges mucho cariño, pasas mucho tiempo pensando en cómo sería, en su entorno, te metes mucho en su vida y claro, acaba, esa es la que más me ha costado. ¿Cómo describiríais esa conexión personal que tenéis con Almudena? Bueno, yo cuando empecé a escribir era una conexión que tenía que ver pues con la literatura y con la admiración y ahora mismo yo lo siento como una conexión íntima, ¿no? Como se aleja el tiempo de la partida de Almudena, pero en mí ha sido muy intenso este último año de escritura, con ella muy presente todo el tiempo. ¿Con qué Almudena os quedáis cada una? Yo con la escritora porque creo que es lo que cruzó nuestros caminos y lo importante son los libros, ¿no? Como me dijo ella a mí en esa primera conversación. Yo tal vez me quedé con la Almudena más doméstica, con a lo mejor la más desconocida, la que descubrimos a través de este libro, que no deja de ser una mujer que ha triunfado en lo profesional, pero también se pone su delantal y cocina, o su lado ese más íntimo, más de puertas para adentro. Justo te iba a preguntar cómo ha influido la rutina de trabajo de Almudena para ese enfoque artístico.
Pues lo he visto me he visto muy reflejada en su metodología, porque yo también soy así muy cuadriculada, a pesar de dedicarme a la ilustración. Creo que soy el antiprototipo de artista. Me gusta seguir unos horarios más o menos, o unas rutinas, me levanto también muy temprano, entonces hay mucho de oficio y me ha gustado ver que ella también se enfrentaba a su proceso creativo de esa manera. Ahora, me imagino que ha tenido que ser muy complicado elegir qué citas de Almudena aparecen en el libro. Sí, ha sido difícil, ha sido casi un poco a demanda. Tenemos la suerte de que Almudena opinó de casi todos los temas, muchísimo de escritura y literatura, pero también de política, del contexto social que iba viviendo. Entonces, casi te puedo decir que hay una frase de Almudena para cada momento, ¿no?, de esa escritura. Y bueno, hay citas más largas, ¿no?, y más cortas. La más larga que aparece ahí en el libro es una carta que escribe uno de sus personajes, Teresa, del corazón helado, que es una carta que le deja a su hijo cuando se marcha con otro hombre y lo deja atrás. Y para mí esa es, bueno, la cita más potente que hay en el libro, porque es casi una declaración política y poética de Almudena, ¿no? ¿Cómo describirías su personalidad en pocas palabras? Generosa y apasionada. A la hora de ilustrar ciertos momentos íntimos de Almudena, ¿has tenido algún desafío? Hacerla mía. Yo creo que para mí el desafío a la hora de trasladar lo que era Almudena tenemos tantísima información acerca de ella, cómo traslado yo esas imágenes a mi lenguaje, ¿no? Entonces para mí ese era el reto, que las personas que la conocieron la reconocieran en este libro. Y creo que ha salido bien. Entonces es un alivio. En muchas ocasiones habéis mencionado la importancia de Luis para este libro. ¿Cómo ha influido su participación? A ver, o sea, yo no quería hacer este libro sin que él como que nos dijera adelante, ¿no? O sea, yo creo que nunca lo habría hecho si eso no hubiera pasado. Y bueno, él ha estado presente y ausente todo el rato, ¿no? O sea, muy presente, muy encima de mí, de mi imaginación, ¿no? Y bueno, luego prácticamente nos ha facilitado el acceso a mucha gente, a muchas fotografías y bueno, ha sido un gusto, ¿no? Y ha sido muy generoso. Es muy difícil que alguien venga y te diga que va a escribir pues del amor de tu vida y tú decirle, venga, sí. Además, me imagino que ha tenido que ser para ti satisfactorio incluso escribir sobre esa historia de amor, ¿no? Ha sido lo más complicado. O sea, ha sido bonito, ¿no? Porque es una historia muy bonita, una historia como de atracción, de deseo primero, ¿no? Y que luego se fue haciendo sólida a lo largo de los años, una historia que tiene mucho que ver con la literatura, ¿no? Y con las letras españolas, pero yo tenía un poco de vértigo por dos cosas, porque ellos han contado esa historia muchas veces, ¿no? Entonces yo quería respetar como ese relato público, pero tenía que contar algo más, ¿no? Entonces, bueno, Luis sí me contó más cosas, y luego porque sabía que Luis García Montero iba a ser el primer lector del manuscrito, y eso es difícil, ¿no? Decirle, toma Luis, ahora que a ver qué te parece lo que he contado de vosotros. Es que es un lugar que está dentro de la intimidad, entonces, bueno, es complicado, ¿no? O sea, hay otras partes del libro que también tocan lugares íntimos o familiares, pero la respuesta de uno de sus protagonistas no iba a ser tan directa. Ana, yo quería preguntarte cómo has logrado capturar esa pasión que Almudena le tenía a la feria del libro. Fácil, porque yo creo que ella transmitía esa vitalidad, por lo general es como lo que sus facciones te transmiten, y pues yo lo he representado una en concreto. Ella, ese momento en el que está en la caseta y hay una llamarada que le sale del pecho, porque algo que he conocido es la pasión que sentía por sus lectores y por la feria del libro. Entonces, bueno, lo he intentado reflejar de esa manera. Hay un montón de anécdotas, ¿no? O sea, me hace mucha gracia las de su infancia y juventud, ¿no? Cuando estas cosas, porque para mí ella sí ha hablado mucho de su infancia, pero no tanto de la adolescencia. Y esto fue en una conversación con sus hermanos donde me cuentan
pues que Almudena era un adolescente pues que metía bolas a su madre para salir, ¿no? O yo qué sé, cuando se cae del Vespino que le regalan 100 metros porque conducía fatal. O sea, todas esas cosas que yo creo que te acercan de golpe a una persona, pero hay anécdotas por todo el libro. Es que al final una biografía es casi como una colección de anécdotas, en este caso pues sujetas por sus novelas, pero bueno, hay muchas. Como he dicho al principio, esta biografía es un legado a la vida al legado que ha dejado Almudena, perdón. ¿Cuál creéis vosotras que es el legado más duradero? Su obra, sin duda, o sea, y sobre todo dentro de su obra, pienso que los episodios de Una guerra interminable trascenderán en el tiempo, ¿no? Y quedarán como una escritura muy valiosa y una recolecta de historias de los márgenes de la historia de España que no habían sido recogidas y escritas pues desde la emoción, ¿no? Y desde la creación de un artista, que es de lo que estamos hablando. Lo mismo que ha dicho ella, totalmente. No, estoy de acuerdo. Y despistada a la vez. ¿Hay algún detalle específico que hay que destacar en las ilustraciones? Bueno, como anécdota, pues yo he intentado prestar mucha atención a los espacios y a los detalles que componen esos espacios para que quienes lo conocieron reconozcan esas cosas. Por ejemplo, el bote donde van los lápices o las fotos que hay en las estanterías. Para quienes conocían de verdad ese despacho o eso, que reconozcan también, para hacerlo un poquito más suyo también el libro. ¿Cómo has logrado transmitir esa atmósfera de trabajo que tiene Almudena? Pues mira, mirando mucho, yo creo que ya es callo que tengo, yo presto mucha atención a los detalles, ya en mi vida cotidiana soy un poquito friki para eso, o sea, yo veo una película y me estoy fijando en los extras. Pues aquí pasa un poco igual, me fijo mucho en la disposición de los elementos en las estanterías, de los cacharritos que hay, me voy imaginando por qué lo compró, por qué no lo compró y me voy haciendo de verdad un relato en mi cabeza de cómo es esa persona, me la voy imaginando y unas veces me acercaré más, otras menos, pero bueno, me voy como haciendo una componenda y eso es lo que he intentado también transmitir, como ese universo trasladado a dibujo. ¿Por qué creéis que los lectores deben leer a Almudena? Bueno, nunca pienso en el debe, ¿no? Para cuando alguien se aproxima a un libro. Bueno, es la historia de una mujer de nuestro tiempo, ¿no? Que yo creo que el libro está, por una parte, lleno de cosas que tienen que ver con la escritura, con la lectura, con las novelas de Almudena, y otra parte casi como de filosofía de vida de ella, ¿no? Que era una persona que exprimió muchos los pocos años que vivió y, no sé, como una militante del optimismo y de la alegría. Creo que bueno, que eso son las cosas que se encuentran en este libro. Por supuesto, para los lectores y lectoras de Almudena significa otra cosa un poco más profunda. Pues Aroa, Ana, muchísimas gracias por regalar esta biografía, estas ilustraciones sobre Almudena a cualquier lector que se quiera aproximar. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí estaba la entrevista de Gloria Santano, una compañera que esta vez ha currado, esta vez sí ha trabajado. La hemos mandado también a Naturaleza Encendida, porque claro, un evento que está teniendo tantísimo éxito, que está gustando tanto a los sevillanos y a los turistas que vienen a nuestra ciudad, teníamos que conocer un poquito más y Gloria se ha dado una vueltecita. Naturaleza Encendida es una oportunidad única de vivir una brillante experiencia inmersiva en un entorno natural, un paseo nocturno donde el espacio natural y la naturaleza cobra vida y los protagonistas son los visitantes.
Javier Olebrato, director de este proyecto, ¿qué hace Naturaleza Encendida tan especial? Bueno, yo creo que uno de los valores que pone este proyecto es que visibilizamos el patrimonio desde una construcción cultural y desde la aplicación de las nuevas tecnologías de una forma diferente. Eso es lo que nos especializa en hacer intervenciones en espacios como el Real Alcázar de Sevilla, y creo que lo que hace que el visitante, el que asista a Naturaleza Encendida, en este caso la versión de Corrientes, pues se sorprenda, ¿no? Ve su patrimonio intervenido de una forma muy respetuosa, pero aplicado a otras nuevas tecnologías de consumo del turismo y de la cultura. Se transforma siendo respetuoso, y con lo cual tienes una nueva visión de algo que estamos muy acostumbrados a ver, pero lo ves de otra manera, porque al final lo que hacemos es iluminar algo que durante el día tienes una visita, la visita diurna del Real Alcázar, que también recomendamos al sevillano, la ves de otra manera, porque el color y la luz te hace ver cosas que durante el día no lo puedes ver y apreciar. ¿Cómo han sido, bueno, las reacciones del público al llegar aquí y ver esto? Pues mira, estamos muy contentos porque finalmente hemos conseguido que el patrimonio se vuelva a redescubrir, que era uno de nuestros objetivos, que el sevillano se sintiera identificado de nuevo con el Alcázar de Sevilla, y la aceptación básica y más importante es la del sevillano. El 85% de nuestro público procede de Sevilla y de la provincia, no solo del área metropolitana. Cuéntame un poco el hilo conductor de Naturaleza Encendida. Claro, Corrientes es el nombre que le hemos dado este año a la Naturaleza Encendida, esta versión que podemos asistir hasta el 30 de abril. El equipo creativo ha estado trabajando durante 2 años, liderado por Felipe de Lima, el premio Max por Fausto en el 2015, con el Patronato del Alcázar y con la Comisión de Patrimonio, para hacer un discurso narrativo acorde a la historia del Alcázar. En este caso, ¿por qué Corrientes? Corrientes hace alusión a esos viajes de las semillas que hacían que los jardines, que antes de ser jardines eran huertas, se crearon. Antes del patrimonio estaba, como te digo, las huertas. ¿Qué hemos hecho? Pues unir cada viaje, cada jardín con un viaje. El jardín inglés, jardín de las damas, jardín de los poetas, está unido con un viaje unido a esta historia de las corrientes de las semillas. ¿Qué sorpresas podemos esperar en cada recorrido? Pues mira, tenemos 22 instalaciones, cada una son diferentes, es un viaje sensorial. Algunas ven, otras se escuchan, otras se pueden tocar, otras son de movimientos en el suelo. Entonces cada instalación en los 45.000 metros cuadrados creo que es en sí mismo una sorpresa, y sobre todo ver el jardín, los jardines del Alcázar, en este caso por ejemplo el jardín inglés, que es el gran desconocido porque es el jardín más contemporáneo del Alcázar, verlo con otros ojos, con otra mirada y desde otra perspectiva. Pues nosotros, Javier, si nos permite, pues vamos a seguir sumergiéndonos en esta naturaleza encendida y vamos a seguir el recorrido. Claro, muchas gracias a vosotros, espero que os guste, a vosotros, a los espectadores y a los sevillanos. Recordaros que estamos hasta el 30 de abril, que es una visita libre, que estamos todos los días menos en Semana Santa, y que eso, que espero que siga gustando como está la fecha. Vinimos en pareja porque nos pareció así como una cosa muy íntima y muy romántica, y ahora hemos venido en familia porque también es mágica para los niños, muy bonita y con muy buen gusto. Estamos encantadas, estamos dando aquí una paradita. Yo estoy alucinada, vamos, me encanta, es una maravilla por todos los efectos, las luces, el sonido, los olores que tenemos ahora ya en esta primavera que está muy avanzada y totalmente recomendable. La verdad que queríamos cogerlo de noche y lo hemos cogido en la hora perfecta. Que muy bien, vamos, a ellos les gusta, nosotros hemos venido otras veces aquí, pero claro, verla con esta perspectiva pues cambia mucho, y muy bien. Fenomenal, muy buena, la verdad, muy bonito y muy recomendable.
La verdad es que... una maravilla, es una maravilla. Muy bien, muy bien. Yo pienso que se disfruta más si se conoce un poquito los jardines, que era el caso nuestro, que conocíamos un poquito, habíamos venido, íbamos recordando el grutesco y tal. Que vuelvo a repetir, súper recomendable. Y además muy nuestro, muy bonito, ¿no? Para reconocerlo. Maravillados, vamos, se quedan, además cada zona como tiene su maravilla, cada uno me va contando un poco cuál es la que más le ha gustado, están encantados, vamos. La más favorita es la segunda, el jardín de las damas, que es la zona renacentista, es la que más bonita, vamos, y a mí, personalmente a mí también la que más me gusta, pero bueno, que todas tienen lo suyo. Lo que aprendemos con nuestra compañera, con Gloria Santano, que ha tenido curro en el día de hoy. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta estará por aquí con nosotros César Suárez y también tendremos el bloque de actualidad y el pregón que se dio en el día de ayer. Bueno, ya saben que a nosotros nos encanta hablar de flamenco en nuestro programa y más si cabe si tenemos que hablar de flamenco y de Paco de Lucía y de este libro de César Suárez que nos acompaña en el día de hoy, que tuvo la presentación de Paco Lucía, el enigma, el pasado 21 de febrero en el Instituto Cervantes de Nueva York, donde, bueno, fue un auténtico éxito, donde no solamente personas vinculadas al mundo del flamenco se acercaron y se dieron cita allí, sino también muchísimos aficionados, porque allí, en Nueva York, César, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por venir a presentar tu libro aquí también con nosotros. En Nueva York, Paco de Lucía tiene un tirón importante, ¿verdad? Sí, bueno, es impresionante ver cómo gente latina, ¿no? Hispanos, que ya sabes que en Nueva York hay muchos, pero americanos también, ¿no? Cómo le llega la música de Paco, incluso sin saber nada de flamenco ni tener otras afinidades, ¿no? Es impresionante la universalidad de su música. ¿Qué vamos a encontrar en el enigma? Sobre todo porque yo creo que es muy significativo el título también, creo que esa palabra también define mucho la personalidad que tenía Paco de Lucía. Pues yo creo que en primer lugar mi propia búsqueda de querer descubrir el misterio de este hombre, ¿no? al que yo me acerco como
como el que quiere, como alguien que se asoma a un tesoro, ¿no? Y quiere ver qué hay allí, por qué dicen que es un genio, por qué es tan extraordinario, ¿no? Y cómo descubro efectivamente la magnífica persona y la dimensión humana del Paco, del Paco normal y corriente, ¿no? Disfrutaste mucho, ¿no?, en la presentación, con Curro, con su sobrino, con su hijo, claro, con Curro y Antonio Sánchez, ¿no? Claro, con su hijo Curro, que además hizo ese excelente trabajo, la búsqueda, con Antonio Sánchez. Estaba en el público también José Mari Bandera, que le acompañó, también su sobrino, que le acompañó tantos años, Carmen Linares, Niño José, en fin, bueno, esa semana en Nueva York, imagínate, para alguien aficionado como yo, convivir además con 30 y tantos flamencos. Estaban los de su primer sexteto, los del último sexteto, estaba Farruquito, Dani de Morón, en fin, un montón de cromos o cartas de la baraja que tú tienes como estrellas, y estás allí desayunando con ellos y yendo a sus conciertos, ¿no? Qué curioso, una de las cosas que dijeron, tanto Curro como Antonio, que le hubiera gustado a Paco, le hubiera gustado ser más espectador que protagonista. Sí. Por ese carácter introvertido, ¿no? Sí, él lo dijo muchas veces en vida, ¿no? Que es un tímido profundo y que con la experiencia pues aprende a disimularlo, ¿no? Y con esa picardía, esa astucia natural que él tenía. Pero yo creo que es algo común en las personalidades geniales, ¿no? Que les gusta más observar que sentirse observados, y a Paco le costó mucho cargar con esa responsabilidad de ser, digamos, el guía del flamenco al que todos miraban. Bueno, el enigma yo creo que es algo que define bien, pero si tuvieras que utilizar otra palabra, una frase para definir a Paco de Lucía, ya no solamente en su faceta artística, que creo que la hemos conocido, sino en esa faceta que nos has acercado también en tu obra, en esta biografía, una faceta más íntima, más personal. Bueno, tenía una capacidad para hacer de sencillo lo complejo, que es lo que apreciamos en un gran futbolista, en un gran pintor, ¿no? Dice, bueno, esto qué fácil es, ¿no? Qué fácil se escucha, cómo se disfruta, pero ojo, cuando profundizas, la cantidad de matices que hay, la riqueza que hay, las aristas y posibilidades que te abre, ¿no? César, ¿era un perfecto embajador Paco de Lucía para todos aquellos que a lo mejor no eran tan aficionados al flamenco y que se aficionaban con su música? ¿Era así, tal como lo cuentan? Yo creo que sí, y para mí lo ha sido, porque yo soy aficionado tardío, tengo ascendencia andaluza y extremeña, pero en mi casa no se escuchaba flamenco, ¿no? Lo escuchaba mi abuelo cuando yo era pequeño y se me quedó ahí en algún lugar de la memoria, y con el tiempo lo recupero. Pero lo que hago es acercarme como un forastero, casi como un extraño, a ese mundo que a mí me parece maravilloso del flamenco, que yo creo que es un género aún por conocer en cuanto a su dimensión, ya más allá de musical o artística, casi como género literario, de esos personajes que se cruzan, para empezar por los nombres que tienen los artistas, por las vidas que llevaron, ¿no? Y sí que hay un territorio ahí por descubrir. Es curioso que digas eso, es curioso que lo digas tú, sobre todo porque tú has tenido un contacto con el flamenco y lejos de nuestra frontera, en Nueva York y en otros países, y tú evidentemente esa relación la tienes, y sobre todo es importante para saber palpar algo que aquí a lo mejor no damos o no conocemos tanto, que es esa importancia que tiene el flamenco fuera de nuestra frontera, incluso muchas veces, si me apuras, César, más que aquí, Totalmente, que aquí, es que no hay nada igual en el mundo. Yo he ido a Tokio y me han preguntado por Paco Lucía, es que es una marca incomparable, ¿no? Y creo que es una figura que tiene profundidad de sobra para seguir estudiando, para seguir tratando en congresos, más allá de lo musical, ¿no? Como personalidad. Desde tu otra perspectiva, no de la de escritor, desde la de redactor jefe de Telva, te pregunto, ¿qué es lo que hay que hacer para darle esa potencia al flamenco que necesita? No sé si es desde las instituciones, no sé si es desde un ámbito del aficionado que tiene que apostar más, no sé dónde está el quid de la cuestión, pero lo cierto es que un impulso se le tiene que dar. Sí,
yo creo, y es lo que yo trato de hacer por mi parte, ¿no? Cada uno haciendo lo que esté en su mano, es contarlo bien, contar bien las cosas. Las cosas a veces, para mí el flamenco es un universo tan inmenso que a veces tan inabarcable, ¿no? Y tan complicado, que a veces se cuenta desde una altura que quien no esté familiarizado es difícil de acceder, ¿no? Ocurre también con el mundo del arte, por ejemplo. Y quizá hace falta acercarlo a quien no conoce y que no haga falta, pues, saber distinguir una seguirilla de una soleá para que te guste y para que te llegue. Y cualquiera podemos contarlo mejor, cualquiera que tenga la capacidad para eso, y desde luego los recursos de las instituciones para que esto sea una labor continua, porque no hay arte igual en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Eso es indiscutible. Creérnoslos un poquito más, ¿no? Que también nos hace falta. Hay mucho material los españoles, creernos lo que somos y lo que somos capaces de hacer. Totalmente, siempre nos comparamos, ¿no? Totalmente. Con lo que ocurre fuera, pero hablamos de Paco Lucía. El año pasado publiqué también una vida de Joaquín Sorolla, otro artista descomunal, ¿no? Y la influencia que tuvo también. Hay tantos por descubrir mucho más, por indagar, siempre se puede ir más allá o contar las cosas desde otro punto de vista. Oye, yo te envidio mucho porque la documentación para esta biografía ha tenido que ser divertidísima. Ha sido muy divertido, he hablado con... Y enriquecedora también. Totalmente. He hablado con mucha gente, con su familia, con sus músicos, con amigos, han salido muchas anécdotas y bueno, y luego ha habido esa labor de filtro y de traducción, porque yo lo que quería era interpretar todo eso y no recopilar solo anécdotas y vivencias que nos llegan por todas partes, sino relatarlo de una manera casi novelesca, ¿no? Aunque todo lo que se cuenta sea real. Yo estoy muy de acuerdo contigo, te he escuchado. Al final las biografías son novelas. Claro, porque las novelas cuentan la historia de alguien. ¿Quién no quiere aprender de lo que han hecho los demás, ¿no? Desde ahora, hace 100 años, o de la Grecia clásica, ¿no? Es así. Y se aprende mucho de Paco de Lucía. Sí, se aprende mucho en lo virtuoso que tenía y también en sus miserias y sus frustraciones, porque no se trata aquí de adornarlo todo para limpiar el personaje o para darle una pátina, no, pues era un tipo como otro cualquiera con un don prodigioso, que lo pasaba bien, lo pasaba mal, pero que también lo pasaba muy bien, ¿no? Él tenía sus manías y como toda persona, y yo creo como tienen los grandes genios, ¿no? Sobre todo el hecho de minusvalorar su trabajo, el de hacer algo genial y que no lo consideras así. Y tú dices, pero bueno, ¿cómo puede ser que un tipo que tiene el gusto para crear algo tan bueno, cómo no lo puede admirar o saborear o ver en ese momento que lo ha creado, ¿no? Claro. Sí, él es que desde niño, desde que su padre le enseñó, después su hermano Ramón, pues tenía el listón muy alto, ¿no? Y tenía un nivel, una ansia de perfección que no le dejaba tranquilo, por dentro siempre estaba bullendo. Al final fue un artista, junto con Camarón, que evolucionó, que le dio un paso más allá, mucho más allá al mundo del flamenco, y que recibió muchas críticas, que recibió muchos palos. Yo esto, fíjate, lo hablo mucho con Arcángel, que nos visita también mucho, y siempre saco el tema, y porque me gusta escucharlo muchísimo, porque también él es un tipo que ha recibido y que está recibiendo muchas críticas por las cosas que hacen, y que a la larga pues hemos visto cómo Camarón y cómo Paco de Lucía recibieron esas críticas y ahora son los grandes embajadores del mundo del flamenco, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que citas a Arcángel, que hace poco yo también hablaba precisamente de esto con él, y Arcángel es un artista que lo hace desde los fundamentos del flamenco, ¿no? Claro. Que sabe de lo que habla, claro, y sabe en qué terreno se mueve, ¿no? Lo absurdo sería hacerlo porque sí, o adentrarte de una manera frívola, ¿no? Pero yo creo que todo esto está bien traído. Yo creo que es la evolución natural que tiene que seguir, ¿no? Hay que... todo el mundo coincide, ¿eh? Todo el mundo dice, y creo que es así, que el flamenco está muy vivo, pero está vivo gracias a esos artistas que dentro de un estudio, porque también eso lo hablaba con José Merced, dentro de un estudio, dentro de saber lo que es el flamenco hondo, para poder evolucionar, experimentar y fusionar, sobre todo, ahora que está muy de moda ese flamenco fusión que se está llevando,
pero hay que saber los inicios, las raíces, si no, no tiene ningún sentido, pero no solamente del flamenco, sino de cualquier disciplina. Yo creo que es lo básico, lo fundamental, ¿no? Nuestra historia, y hay que conocer la historia, y a partir de ahí, Enrique Morente lo decía, ¿no? Un pasito para adelante y 2 pasitos para atrás. ¿Cómo era en el día a día Paco de Lucía? ¿Cómo era en ese día a día que a lo mejor no conocemos y que nos puedes traer un poquito también en esa biografía? Él lo dijo en algunas ocasiones, que quería quitarse ese traje de Paco de Lucía y ser Francisco Sánchez, ¿no? Le pesaba mucho la fama, la responsabilidad, el que le reconocieran, no solo ya por su timidez, sino por el hecho de tener que digamos que impostarse de alguna manera y explicarse. Le costaba definirse como a cualquiera. Hay una entrevista de José María Íñigo en la tele que le pregunta quién es Paco Lucía y él dice, yo qué sé, yo no lo sé, yo me estoy buscando, no sé quién soy, sé lo que siento, pero no sé explicarlo. Lo hace a través de la guitarra, ¿no? Y en ese sentido yo creo que conecta con cualquiera de nosotros, ¿no? No solamente buscándose a sí mismo, era un buscavidas. En los inicios fue un buscavidas también. Picó piedra, pero a más no poder. Como muchos flamencos en ese tiempo, ¿no? que iban a Madrid a buscarse la vida en los tablaos y que prodigiosamente... Pero en aquella época en Madrid era una... Bueno, era un hervidero... ¿Cuántos tablaos podría haber? No sé, sí, había como unos 15 tablaos en el centro de Madrid y además de los que podías escuchar, fíjate, pues ibas a ver a La Perla, después cantaba Camarón, luego ibas a ver a Serranito, estaba Sanlúcar, estaba Fosforito, estaba, en fin, ya estaba Pepe Habichuela, Juan Habichuela, había pues un cúmulo de artistas que además se cruzaban entre ellos y cuando terminaban de actuar iban a ver a otro tablao y cuando cerraban los tablaos iban a las ventas y acababan en los cuartos. Entonces había ahí una serie de cruces de caminos, de experiencias y de actitudes artísticas que enriquecía a todos ellos y hace de esa época pues el momento en el que se forma toda la revolución del flamenco. Claro. No solamente en el mundo del flamenco, sino en los famosos cafés, ¿no? Se te vienen a la mente los cafés de París, pero esa confluencia de artistas y sobre todo de diferentes categorías, de diferentes disciplinas, hacía que el arte fuera un poco más allá. Aquello era maravilloso. Y yo creo que estaban más en la calle y estaban más mezclados con diferentes tipos de personas, de distintos oficios, trabajadores, universitarios, médicos, arquitectos, en fin. Creo que me da la impresión, porque me han contado, he investigado, que estaba menos compartimentado, ¿no? Sí, que había menos... se vivía más como algo natural, ¿no? Quedaba igual que de diferentes géneros se hablase de una misma cosa. Al final era la opinión de un artista y creo que se respetaba mucho más en esa época, sobre todo, más que ahora seguro. ¿Cómo era? Te iba a preguntar, algo que me llamó mucho la atención, que siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Reía Paco de Lucía? Sí, reía, es lo que más le gustaba. Porque después no lo veíamos reír. Claro, de cara a la pantalla no sé. Ese es uno de sus puntos enigmáticos, ¿no? Cómo tenía esa dualidad del el gesto serio, misterioso, distante, incluso desconfiado, parco. Me cuentan cómo él te perforaba con una mirada, ¿no? Que podía ser de buen rollo o de no me molesten, ¿no? Que no estoy para bromas. Pero lo que más le gustaba era una chufla, como decía, y hacer una chirigota y se juerga con los amigos y gastar bromas y picar a unos y otros. Y los chistes de la madre también. Los chistes de su madre, de Lucía, que era la animación del barrio de la Bajadilla en Algeciras. Y Paco le adoraba, le dedica alguna canción, le dedica el disco Lucía con Z, ¿no? a Lucía la portuguesa. Y ahí cuento cómo cuando en los últimos meses que ya está ya malita, está en el hospital, van a verle en uno de sus últimos días y está la madre contando chistes a las enfermeras y las enfermeras partiéndose de risa y riéndose y diciendo, pero moridme ya, hija, moridme ya. El lado, no oscuro, porque no es oscuro, pero de ese lado más enigmático de Paco de Lucía, dentro de todas las investigaciones, dentro de todas las charlas que tú has mantenido con muchas personas que lo conocían y lo conocían bien, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Pues precisamente que fuera un hombre angustiado, insatisfecho, ¿no? Cuando tú acabas de componer Siroco, pues dices, vamos, das 4 volteretas, dices, mira lo que he hecho aquí, y sube del estudio, que hay de comer, vaya mierda que he hecho, ¿no? Le pasaban muchos conciertos, tenía ese síndrome del impostor, quizá por la excelsa capacidad que tenía, también por la inseguridad del creador. Eso es sorprendente, ¿no? Pero que luego, por otra parte, encaja con su manera de hacer las cosas y con su manera de vivir. ¿Por qué Paco? Porque pasas de Sorolla, vienes a Paco, son 2 genios en diferentes ámbitos, pero ¿por qué Paco? Primero me emociona, yo hago un reportaje en verano de 2021 en el Teatro Real, que hay un homenaje por los 8 años de su muerte. Conozco a sus músicos, ahí se juntan casi 50 músicos y todos me cuentan cosas de Paco, muchos se emocionan, me dicen que siguen soñando con él, que piensan en qué hubiera hecho Paco en esta situación, qué hubiera dicho, y veo que sigue siendo muy presente, sigue estando muy vivo y la huella honda que ha dejado en todos ellos, ¿no? Con una mirada, con un consejo, con una actitud, y veo que ahí hay alguien más, hay algo más que un genio musical, hay un tipo de una humanidad grandiosa. Además, tú también en la biografía no solamente te ciñes solo y exclusivamente a Paco, que es el guía de la cuestión, sino también vas a las fuentes de donde bebió. Y creo que también eso es algo muy interesante para comprender finalmente lo que es, quién es el personaje de Paco de Lucía, ¿no? En cuanto a artista. Sí, ese es uno de los objetivos que yo tenía, el utilizar a Paco como llave para entrar en esa maravillosa cadena de artistas flamencos y ese mundo del flamenco, que es un territorio donde te puedes adentrar todo lo que quieras. Y me interesaba mucho, y también para mí mismo conocer quién era Ramón Montoya, ¿no? que fue el primer guitarrista que cambió la guitarra y empezó a considerar la guitarra flamenca como un instrumento de concierto, algo que no se hacía. El guitarrista acompañaba al cante o al baile. Sí, sí. Quién Paco fue el primero que le dio esa dimensión. La dimensión a la guitarra. O Niño Ricardo, que es un maestro más cercano del que aprende. O Sabicas, ya en Nueva York, que era, como decía Morente, el tío del que aprendimos por correspondencia, porque se fue de España en el año 37. Ese explicar por qué es tan importante la tradición y los maestros en el flamenco, que no es decir, bueno, las raíces sí, pero es que va dentro de cada artista todo eso que han vivido muchas veces por mímesis, por vivencia familiar. Pues César, muchas gracias y sobre todo gracias también por acercarnos un poquito más a la figura de Paco de Lucía, en esos lados que no conocemos del artista, que tú has podido conocer y que nos lo muestras en este libro, en Paco Lucía, el enigma. Así que muchísimas gracias, amigo, por estar aquí. Espero que sea la primera, pero no la última, y que te veamos más por aquí, porque supongo que ya a la cabeza se le da para una siguiente obra, para un siguiente trabajo, o ahora disfrutando de la promoción, ¿no? Sí, bueno, pero queda mucho. Como digo, en el flamenco hay mucho que rascar todavía. Pues nada, nosotros que lo disfrutemos en una siguiente obra, amigo. Muchísimas gracias. Bueno, encantado. Muchas gracias. Un placer. Bueno, continuamos, tenemos que seguir y vamos a seguir conectando con la redacción de esta casa para conocer la última hora en cuanto a la actualidad de nuestra ciudad y de lo que vamos a ver en el informativo de las 8:30 en esta casa. Compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. Pues vamos a hablar en el día de hoy de algo que, bueno, puede ser de los temas de mayor prioridad en Sevilla en estos días en los que estamos preparando ya la Semana Mayor de la ciudad, la Semana Santa, porque la Agencia Estatal de Meteorología esta misma mañana ha informado de la previsión del tiempo de cara a la Semana Santa. Y bueno, parece ser que el tiempo podría ser respetuoso pues con la salida de las hermandades de Sevilla. Es cierto que hay una pequeña dana que va a llegar a la provincia de Sevilla en estos días, se va a dejar ver entre mañana martes y el miércoles. Ya el jueves daría los últimos coletazos, podría darse alguna precipitación muy débil, pero está claro que el viernes de Dolores no va a llover, el sábado de Pasión tampoco y el domingo de Ramos tampoco. Pero es que la EMET ha ido más allá y nos ha hablado de los primeros días de lunes santo, martes santo y miércoles
miércoles santo, en los que parece ser que tampoco va a llover. No se sabe qué va a ocurrir para los últimos días de la Semana Santa, pero bueno, los meteorólogos avisan de que va a ser una primavera más cálida de lo habitual y que en principio no hay mucha presencia de borrascas en el entorno de la península para esos últimos días de la Semana Santa de Sevilla. Vamos a mirar al cielo, a poner todas nuestras esperanzas para tener una Semana Santa espléndida, aunque la lluvia también es necesaria, Manolo. Y vamos a hablar también de un sector que en estos días está viendo la luz, podemos decirlo así. Vamos a hablar del sector de la flor cortada, de los floricultores del Bajo Guadalquivir, que están trabajando a destajo en estos últimos días para preparar todas las flores que van a exornar, que van a decorar los pasos, los misterios y los palios de la Semana Santa, no solo de Sevilla capital, sino también de la provincia. Un sector que, como saben, muy castigado, lo hemos contado muchísimas veces aquí en el informativo, castigados por la sequía, castigados por los precios, por la competencia desleal, por las importaciones que vienen de otros países que no son de la Unión Europea con precios mucho más baratos, y un sector que ve aumentada la producción, bueno, que la facturación de esta Semana Santa podría ser el 15 o el 20% anual. Claveres, lirio, las flores típicas de la Semana Santa que ya se están preparando en el campo sevillano. Vamos a hablar de sucesos porque un joven motorista fallecía esta madrugada en un accidente de moto en el puente de San Bernardo al chocar con los muros del propio puente. Vamos a hablarles también de deportes, como procede en cada informativo, y hasta aquí no puedo seguir avanzando más. A las 8:30 aquí en PTV Sevilla. Así se puede describir el pregón de la Semana Santa que ha pronunciado este domingo en el atril del Teatro de la Maestranza el periodista y director de Canal Sur Radio, un pregón inspirado en la historia de amor de Juan Miguel Vega. Todo cuanto voy a decir aquí, absolutamente todo, está inspirado por una historia de amor, una hermosa historia de amor que labraron y compartieron un trianero llamado Juan Vega Ramírez y una sevillana de la Cruz del Campo que se llamó Dolores Leal Estudilla. A ellos dos, a mis padres, a su memoria, va dedicado este pregón. En el pregón ha habido continuas referencias a su experiencia como cofrade, basada fundamentalmente en dos hermandades, San Bernardo y el Amor, a su vinculación familiar con el barrio de Triana y el viejo arrabal junto a la fábrica de artillería, a las esperanzas de Triana y la Macarena y al Señor del Gran Poder. Triana no ha dejado de llamar a mi sangre, por lejos que me fueran llevando los vericuetos de la vida. Triana siempre aparecía al final del camino, y allá, sobre el horizonte, la luz de una estrella que jamás se apagaba. Esa luz que parecía generar toda la celestial claridad del Domingo de Ramos. En el lejano barrio donde me crié, siempre era un nazareno de la estrella el que anunciaba la llegada del día mejor. Hasta allí venía la brisa del río para hacer volar su capa blanca que resplandecía al sol del mediodía como una loza de la Cartuja. Los chiquillos correteaban alegres tras él pidiéndole caramelos y el barrio se llenaba de alegría y felicidad porque ahora ya era Semana Santa. En el pregón ha tenido cabida el paso alegórico del triunfo de la Santa Cruz, el tradicional paso de la Canina, de la Hermandad del Santo Entierro, el barrio de San Bernardo, un mundo aparte y el Cristo de la Salud. Tan modosita y callada, quieta, grave y circunspecta, pareces hasta educada, un primor, pluscuamperfecta. Pero tu condición suele, en el fondo, ser malvada. Saco de huesos, te duele que seas la gran derrotada. Cuando asomas en tu paso, te retiran la mirada. Sí, lo sé, no semos nada. Y tú, llegando al ocaso. No hay quien evite el repaso de tu afilada guadaña, la mejor que hay en España, por aguda y astifina. Tu bajío nos fulmina, mas te llevamos muy dentro. Ven y sal a nuestro encuentro, no nos das miedo, canina. Juan Miguel Vega también ha apelado a los cofrades para reconocer públicamente y sin tapujos que profesan la fe católica y ha destacado la importante labor que realizan las hermandades y cofradías en el seno de la Iglesia.
Pues con ese resumen de lo que fue ayer el pregón de la Semana Santa 2024 realizado por el compañero Juanmi Vega, nos vamos a marchar en el día de hoy. Esperemos que les haya gustado y sobre todo que vuelvan a estar esta noche a partir de las 9 de la noche en esta casa, porque tenemos Zona Deporte, un Zona Deporte que viene cargado de contenidos y del que tenemos que hablar sobre todo de la Junta General de Accionistas del Sevilla que se está celebrando en estos momentos y que veremos a ver cuándo acaba. Pues lo dicho, que nos vemos mañana también aquí en Sevilla TV a partir de las 6 de la tarde. Hasta mañana.